Amigos del país, buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Doctora Vieyala, totalmente en directo. Aproveche estos minutos para realizar sus preguntas. Comuníquese con nosotros al 214-8401, llámenos o escríbanos al 720-89-363. Estamos pendientes, por supuesto, que ustedes puedan comunicarse con nosotros, puedan realizar sus preguntas. Hoy hablamos de un tema súper interesante que también nos estaban sugiriendo, que es migrañas, así que si tiene alguna consulta, requiere de alguna guía en cuanto a neurología, puede hacerlo en este momento, puede realizar sus preguntas con toda confianza. Les recuerdo que más adelante el programa lo van a encontrar en redes sociales, en Doctora Vieyala o en Karen Ramírez Sandia, _periodista, para que ustedes se puedan también de esta manera estar conectados y poder de esta forma también seguirnos enviando sus sugerencias, algún contacto que requieran. Estamos pendientes siempre a que ustedes puedan escribirnos. Lo decíamos, estamos totalmente en directo en este lunes 28 de enero. Comenzamos entonces, estamos junto al especialista en neurología, la doctora Catherine Ramírez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Karen, muy buenos días a toda la audiencia y bueno, ya preparados para hablar de migraña. Gracias por acompañarnos, por darnos un tiempito en su agenda también. Sabemos que hay especialidades que pues son un poquito difíciles, ¿no? En cuanto a tiempo, están ocupados, tienen una gran cantidad de pacientes, pero pues los pacientes también están en sus hogares, están pendientes al programa y por supuesto estoy segura de que van a participar y van a realizar sus preguntas a nuestra especialista. Comenzamos entonces. Migraña. ¿Qué es una migraña? Bueno, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que llamamos cefaleas, de cefalea primaria. Y esta tiene un componente genético hereditario. Entonces, es por eso que el tratamiento muchas veces no es curativo, sino hay que ir manejándolo según los síntomas que presente la persona y es muy individual. ¿Ese dolor de cabeza viene acompañado de algún otro síntoma para poder tal vez hacer una diferencia entre los tipos de cefaleas o incluso de un dolor de cabeza que podría ser simple? Exactamente, nosotros nos manejamos en lo que es la clasificación internacional de cefaleas, la ICH Beta 3, que ha hecho la última clasificación en 2013 y ellos nos dan criterios diagnósticos y los tipos de migraña que existen. Entonces, porque en realidad los tipos de cefalea pueden ser más de 200, entre los primarios y los secundarios. Y la migraña, al ser un tipo de cefalea primaria, tiene sus criterios diagnósticos. Por ejemplo, está la migraña sin aura, la migraña con aura, la migraña episódica, la migraña crónica, las complicaciones de la migraña y bueno, todos estos subtipos tienen criterios clasificatorios. En general lo que nos dice esta clasificación internacional es que para que nosotros podamos catalogar una cefalea como migraña debe durar primero desde 4 horas, puede durar hasta 72 horas. Después el dolor de cabeza debe ser unilateral, pulsátil, es decir que haya una sensación de que está latiendo algo en la cabeza y que se acompañe de un estado nauseoso, a veces vómitos, y que haya una gran molestia hacia la luz y hacia el ruido. Además que el dolor de cabeza que está presentando la persona empeore con la actividad física diaria. O sea, no solamente que algo extraordinario, ¿no? Como ir al gimnasio o algo así, sino que uno está caminando y el dolor empeora. Esos son los criterios básicamente para nosotros decir que tiene una migraña. Nos ha hablado de algunos tipos de migraña. ¿Cuáles son los más frecuentes, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, las migrañas con aura son las más frecuentes porque la persona nos dice que a veces hay una sensación previa a que venga el dolor de visión de lucecitas, que eso se llamaría fotopsias, o que se le borra la mitad de la visión, que se pueden llamar eso escotomas, y también hay algún tipo, o sea, realmente el aura se refiere a unos síntomas que preceden al dolor. Y estos síntomas pueden ser retinianos, visuales, como las lucecitas, pueden ser auditivos, la sensación de algún sonido agudo, también pueden ser en el lenguaje, es decir, la persona dice que antes de que venga el dolor de cabeza se empieza a trabar y no puede hablar correctamente. También pueden ser motores, que la persona presenta algún tipo de parálisis en algún lugar, sensitivos, presenta sensación de hormigueo antes de que venga el dolor.
Pero es bien importante que la característica sea que este aura, estos síntomas de aura tienen que empezar progresivamente y duran hasta 1 hora como máximo, y luego empieza el dolor de cabeza como tal. Porque, como tú mismo decías, realmente el dolor de cabeza puede ser una bandera roja para muchos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, realmente es que por eso hay que ir viendo si realmente es una migraña, y es lo que aconsejamos, no ir a una farmacia a decir me duele la cabeza, porque puede no tratarse simplemente de una migraña y ser otra cosa. Entonces, pero sí, estos criterios a nosotros nos ayudan a decir que sí es una migraña. ¿Cómo se diagnostica una migraña? Por ejemplo, para todos nuestros amigos en casa, que a veces es difícil poder pues animarnos a visitar a un especialista, más cuando se trata de ciertos temas o con ciertas especialidades que sabemos de que por supuesto a veces se nos complica un poquito encontrar, buscar algún especialista que pueda tal vez darnos un diagnóstico, y muchas veces el que necesitamos en su momento para poder iniciar un tratamiento. ¿Cómo se realiza ese diagnóstico? ¿A través de un test? ¿De qué más viene acompañado? ¿Algunos estudios? Exactamente. Bueno, lo primero es eso, ¿no? Los criterios clínicos. La clínica y lo que va a describir el paciente es muy importante, pero hay que saber dirigir las preguntas. Entonces, para eso nosotros tenemos un test que es el ID Migraine, que eso se basa en 3 preguntas muy simples. En los últimos 3 meses, primera pregunta, ¿el dolor ha afectado la calidad de vida? Es decir, que no ha podido estudiar, no ha podido trabajar, no ha podido hacer las actividades que realiza. El dolor se ha acompañado de molestia a la luz o en periodos que no haya habido dolor. Y la otra pregunta es si ha habido, junto con el dolor, estados nauseosos o molestias gástricas. Entonces, este test tiene una especificidad y sensibilidad del 95% y nos ayuda a poder clasificar como una migraña. Y ya al dar el primer paso, pues ya nos toca ver si es una migraña con aura, sin aura, episódica, crónica. Realmente hay muchos subtipos de migrañas que lo mejor es siempre que lo vea el neurólogo para que pueda dirigir justamente esto y llegar a un diagnóstico correcto para también realizar un tratamiento adecuado. Ya tengo una gran cantidad de preguntas, vamos a dar lectura a continuación. De todas formas, les recuerdo que el 214-8401 también está habilitado para que usted pueda comunicarse con nosotros de manera directa. Llámenos y realice sus preguntas si usted sufre de dolores de cabeza, tal vez acompañado de otros síntomas, no tiene el diagnóstico en este momento, pues quiere saber un poquito más, quiere una guía, requiere de un especialista, estamos para brindarle ese apoyo. Antes de dar lectura a las preguntas, tenemos también una consulta continua o frecuente sobre hábitos, si es que algún hábito puede empeorar o cronificar el tema de las migrañas, como por ejemplo la alimentación, el estrés, algún tipo de conducta. Completamente. Al ser esta una patología genético hereditaria, no se puede curar, porque ya es una condición, quiere decir que la persona lo lleva en los genes. Así como tiene el color de sus ojos, el color del cabello, tiene esa predisposición a la migraña. Entonces, van a haber hábitos, por ejemplo, es muy importante la calidad del sueño. Uno llega a veces en momentos de la vida que ya no le dan la mínima importancia al sueño. Duerme a la hora que puede, duerme 4 o 5 horas y luego trabaja. Y esto cronifica las migrañas, porque se ha visto que el cerebro de una persona con migraña es mucho más sensible que el de las personas que no tienen migraña. Incluso ciertos tipos de luz pueden afectar a una persona con migraña que otros no. El estrés, obviamente el estrés va a empeorar, a aumentar las frecuencias de las crisis migrañosas, y también ciertos alimentos, ¿no? Entre ellos se ha visto que los que son ricos en grasas saturadas o en grasa, el chocolate, la palta, eso se ha visto que pueden activar ciertos receptores y producir la crisis de migraña. Tengo una gran cantidad de preguntas, vamos a dar una lectura rápida. A continuación teníamos un audio que nos grabó una de nuestras amigas, nos preguntan sobre síntomas de migraña, ya que recién habría encendido el televisor y ya está, por supuesto, en contacto con doctora Villayala, y pues nos comentaba que después de una cesárea y de la anestesia siente dolor de cabeza, si es que está relacionado. Bueno, no está relacionado con la migraña, es un tipo de cefalea que se relaciona con la punción en el canal, ya que
o sea, al introducir una aguja en el canal medular, eso provoca alguna variación de presiones y estos inclusive se ve relacionado mucho con el diámetro de la aguja que se introduce. Entonces no es una migraña, pero sí es un tipo de cefalea que va a ir cediendo progresivamente porque está totalmente relacionado con la punción raquídea. Sí se puede dar algún tratamiento con analgésicos antiinflamatorios, pero este dolor va a ir cediendo, a veces dura hasta un mes, pero va a ir cediendo progresivamente. Sin embargo, no tiene criterios para diagnosticarlo como migraña. Perfecto, y esta entonces la respuesta para nuestra querida amiga. Gracias por la confianza. Siguiente consulta, buenos días. Felicidades por el programa. ¿Las malas posturas frecuentes al dormir pueden desencadenar algún tipo de migraña? Gracias por su pregunta. Pueden, si la persona ya tiene el diagnóstico de migraña, tiene esa hipersensibilidad, entonces las posiciones cervicales pueden incrementar el dolor y pueden incrementar la frecuencia y además pueden asociar cervicalgias. Pero en sí no va a ser un factor desencadenante la migraña, porque la migraña ya eso es la condición genético hereditaria. Pero sí puede provocar y aumentar, ¿no?, cervicalgias, tortícolis, y eso es muy frecuente, ¿no?, porque la persona con migraña es una persona que vive estresada, vive tensa, entonces más posturas anómalas, más contracturas cervicales empeoran las migrañas. Entonces por eso es que yo siempre les recomiendo que muchas veces cuando uno está en el trabajo no se da cuenta que uno mantiene la postura cervical mucho tiempo, ¿no? 1 hora y uno está en la computadora o haciendo su trabajo. Entonces cada 15 minutos o 30 minutos se debe hacer movimientos de lateralización cervical muy lentos para evitar esas contracturas. Bien, si sabemos que estamos sufriendo y padeciendo de esos dolores de cabeza, y está el consejo para nuestra querida amiga. Siguiente pregunta, ¿por qué cuando estoy con el estómago vacío me duele la cabeza? Bueno, es importante, si la persona ya tiene la condición de migraña, puede empeorar una crisis migrañosa o desencadenarla incluso. Pero también está la cefalea por hipoglicemias, o sea, quiere decir que yo imagino al decir con el estómago vacío es que no ha comido la persona, entonces el azúcar baja y sabemos que el azúcar es muy importante para el funcionamiento cerebral. Entonces uno de los primeros síntomas de la hipoglicemia, quiere decir de la baja de azúcar, es el dolor de cabeza, es la cefalea. Tiene entonces la respuesta para nuestro querido amigo o amiga. Siguiente consulta, aproximadamente hace unos 3 a 4 años padezco de un adormecimiento en todo el lado derecho del cuerpo. Al dormir se adormece mi pierna, el pie derecho como un hormigueo. Al realizar actividades diarias se adormece, siento los mismos hormigueos en el brazo derecho. Nos dice también al caminar, realizar actividades, siento un adormecimiento en la planta del pie derecho como un estiramiento. Prácticamente todo el lado derecho de mi cuerpo anda adormecido y con ese hormigueo, además de la tensión, nos dice, este es un problema neurológico. La pregunta de nervios, alguna enfermedad de nervios, ¿qué tratamiento podría seguir? Además me duele la nuca, nos dice. Gracias por su pregunta. Bueno, totalmente es un problema neurológico que les recomiendo que debe asistir con un especialista, ya que primero hay que ver el factor edad, hay que hacer una anamnesis, unas preguntas dirigidas y también hay que hacerle una revisión física porque la parte de sensibilidad la controla tanto los nervios periféricos como también el sistema nervioso central, quiere decir cerebro y médula. Entonces hay que revisar a esa persona para ver de dónde se está desencadenando ese tipo de sintomatología, si es del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Entonces ahí hay que ver si se puede pedir algún examen complementario o alguna cosa para llegar a un diagnóstico, pero la persona debe acudir a un especialista para que se le realice el examen físico. Damos lectura a la siguiente pregunta. Nos consultan sobre migraña en la infancia, si es que existe. Gracias. Totalmente, ¿no? La migraña puede desencadenarse en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, en cualquier etapa de la vida. O sea, si ya está la predisposición genético hereditaria, entonces, o sea, nosotros llamamos el genotipo. Si está el genotipo, el fenotipo, que es lo que es la sintomatología, puede darse en cualquier edad. Entonces es completamente normal que a veces niños ya presenten síntomas de migraña y que para ya llegando a la edad de adolescencia esa migraña ya se vuelve crónica, porque obviamente tenemos un mayor espacio de episodios y de crisis migrañosas. Bien, siguiente consulta, damos lectura. Buenos días, felicidades por el programa. ¿El consumo de algunos alimentos pueden provocar migrañas?
Claro que sí, eso depende mucho de cada individuo, por eso es que se recomienda que el individuo que tiene migraña debe tener una cronología de los últimos 3 meses para que nosotros podamos ver, ¿no? ¿Qué alimentos le desencadenan? Como les he dicho, los más frecuentes son el chocolate, la palta, las grasas saturadas, las frituras. ¿Los lácteos están los incluidos? lácteos exactamente pueden ocasionar, pero eso es muy individual. No es que a todas las personas con migrañas les va a ocasionar, sino solamente a algunas personas. Y esto lo vamos a saber con prueba-error, digamos, ¿no? Es decir, nosotros mismos vamos a poder darnos cuenta de Exactamente, cuánto tenemos daño que nos saber. hace. Inclusive la literatura nos describe que en algunas personas se manifiesta una ansiedad por comer chocolate. La persona come el chocolate y empieza la crisis migrañosa. Entonces, eso es muy variable en cada individuo. En la siguiente consulta nos preguntan si es que la migraña viene acompañada de falta de sueño. No de falta de sueño, pero en sí, sí puede alterarse el ritmo circadiano. ¿Por qué? Muchas veces puede amanecer con dolor, dormir con dolor, y esto altera totalmente. Ahora, los hábitos, como les decía, del sueño, una persona tiene que dormir de 8 a 9 horas. Eso es muy importante para que el cerebro pueda regenerar y reactivarse y cumplir con las funciones diarias. Entonces, si la persona no reordena, porque realmente el hábito del sueño es un hábito, entonces la persona tiene que generar un hábito que pueda dormir de 8 a 9 horas, porque si no agrava los episodios de migraña. Tenemos otra consulta. ¿Puede sufrir complicaciones una persona con migrañas? ¿Cuáles serían? Nos preguntan. Gracias por su consulta. Exactamente, justamente están las complicaciones de la migraña en la clasificación internacional de cefaleas, y estas pueden ser primero el estatus migrañoso, que es el más frecuente. El estatus migrañoso es una migraña que dura más de 72 horas, refractaria a muchos tratamientos. Entonces viene con el especialista, se le da tratamientos y el dolor sigue, empeora. Y el dolor de la migraña es de moderada a severa intensidad. Entonces la persona realmente llega, muchas veces hay que utilizar sedantes para bajar un poco la hiperexcitación que hay a nivel encefálica, ¿no? Por el dolor. Entonces el estatus migrañoso, después está la migraña retiniana, que puede producir una ceguera, un fugax, que puede durar minutos, horas, puede ser reversible. Y la otra complicación sería el infarto migrañoso, que quiere decir que esta misma condición de migraña produce algún infarto encefálico, como lo que llamamos embolia, ¿no? Algo muy parecido, y alguna función cerebral se deteriora. Estas son las principales complicaciones migrañosas. Y la migraña crónica, ¿no? Que la migraña crónica ya es mucho más difícil de tratar que una migraña episódica, y a veces ya tenemos que utilizar tipos de fármacos profilácticos que llamamos. ¿Por qué una persona no puede estar tomando todo el tiempo analgésicos? Entonces eso también es un criterio muy importante. Si la persona tiene más de 4 episodios a la semana, hay que iniciar un tratamiento profiláctico. ¿Y de cuánto tiempo podríamos determinar si es que padecemos una migraña o no? Lo más adecuado es 3 meses. Nosotros tenemos las escalas que son 3 meses. Nos dicen los últimos 3 meses ha tenido esto. Pues si nos da positivo para todo eso, entonces diagnosticamos de migraña. Y viendo todos estos factores, vemos si iniciamos un tratamiento agudo, abortivo del dolor, o profiláctico, preventivo del dolor. Entonces es muy importante clasificar correctamente. Las personas se acostumbran mucho a ir a la farmacia, donde les venden antimigrañosos que generalmente están compuestos, y esto hace que el dolor sea mucho más refractario, sea mucho más difícil de tratar, y realmente va empeorando. Y ya en la misma clasificación internacional de cefaleas nos dice que hay un dolor que es por abuso de medicación. Y entonces eso ya es mucho más complicado de tratar. Y pues en nuestro país, como no es tan riguroso esto de las recetas, las personas vienen mucho con este tipo de cefaleas. Ya está de alguna forma avanzado, ¿no? El tema. Exactamente. Pues bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Vamos cerrando con esta edición de Doctora Villayala. Últimas recomendaciones y dónde podemos encontrarla. Las últimas recomendaciones, siempre estar atentos, cuidar la salud de cada uno, ver siempre la alimentación, hábitos, el sueño, eso es muy importante. Y si quieren
darme cualquier pregunta. Mi número es el 758-54-254 y pues me pueden llamar para coordinar algún tipo de cita. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta una próxima. Gracias, luego. Amigos. Gracias por estar atentos a doctora Villayala. Nos vemos mañana. Los esperamos 11:30. Chao.